Muy buenas tardes, Janet. Vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea el día de hoy, 1 de noviembre del 2019. Les voy a compartir pantalla para poder compartir las diapositivas. Vamos a seguir avanzando en nuestra temática de la especialización tecnológica en gestión y seguridad de base de datos de la ficha 1976.110. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar con una nueva actividad del proyecto, que es la número 4, que hace parte de la actividad de aprendizaje número 5. Estamos con la fase de ejecución, pero con una nueva actividad del proyecto y con una nueva actividad de aprendizaje. Las evidencias que vamos a trabajar son la 1 y la número 2. La siguiente semana vamos a trabajar con una evidencia que es la número 3, que hace parte de esta misma actividad de aprendizaje, pero vamos también a seguir avanzando con la actividad de aprendizaje número 6. Nuestra temática para esta tarde es una pequeña introducción. La temática como tal se va a dar el espacio para las dudas e inquietudes y vamos a finalizar con unas conclusiones. Introducción. Entonces, según nuestro cronograma, ¿cierto? Nosotros estamos ubicados aquí, ¿sí? En la evidencia 1, validación de técnicas de migración y herramientas ETCL. Y la evidencia número 2, plan de migración de datos para San Antonio del Sena. Entonces, inició el 29 de octubre y la vamos a finalizar el 5 de noviembre. Tiene un único resultado de aprendizaje para todo el resto de las evidencias que vamos a trabajar de la fase de ejecución. Con esta última, que es la evidencia número 3 de la actividad de aprendizaje número 7, finalizamos nuestra fase de ejecución, que sería el 25 de noviembre del 2019. Entonces, en este momento nos encontramos acá. Como les venía explicando, la evidencia número 3 de esta actividad de aprendizaje la vamos a trabajar la siguiente semana junto con la evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje número 6. Es decir, que les va a aparecer ahí una nueva carpetica, ¿cierto?, con la nueva actividad de aprendizaje. Entonces, la actividad del proyecto número 4, que es la que estamos desarrollando en este momento, es realizar la migración, sincronización y el resguardo de las bases de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. La actividad de aprendizaje 5, que es la que está asociada a esta actividad del proyecto, es efectuar la migración de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. Sería la primera actividad de aprendizaje de esta actividad del proyecto. El resultado de aprendizaje es ejecutar tareas de migración, sincronización, respaldo de las bases de datos e inteligencia de negocios de acuerdo con las necesidades de la organización. Me voy a devolver un momentico para que ustedes analicen algo, y como es un único resultado de aprendizaje, este resultado de aprendizaje tiene todas estas evidencias asociadas, es decir, que debemos de dar cumplimiento al 100% en las evidencias para poder lograr ese resultado de aprendizaje. Nuestra temática como tal. Voy a ir revisando a ver si se está escuchando bien, si se está visualizando bien. Entonces, es la evidencia número 1 la que vamos a trabajar en este momento, validación, ¿cierto? De técnicas de migración y herramientas ETCL. Entonces, nuestra guía de aprendizaje dice lo siguiente: conceptualización sobre técnicas de migración y herramientas ETCL. La actualización tecnológica es una de las preocupaciones constantes en cualquier entorno de producción. Sin embargo, se debe asegurar que las aplicaciones, la información y los equipos existentes sean compatibles con las nuevas tecnologías adquiridas. Lo anterior nos conduce a identificar la importancia que tiene conocer e interpretar adecuadamente la estructura que deben poseer nuestros datos, los servicios que soportan y los requerimientos de la organización. La planeación detallada de un servicio de migración de datos permitirá minimizar los riesgos de pérdida de la información. Es decir, que cuando tenemos esa planeación bien organizadita, eso va a evitar muchas pérdidas de la información.
las amenazas sobre la integridad de los datos y la disminución del ritmo habitual de productividad durante el proceso de transporte de datos. En resumen, en esta actividad de aprendizaje usted deberá fundamentarse y ampliar sus conocimientos Entonces, en esta evidencia, pues la idea es que ustedes adquieran unos nuevos conocimientos, ¿cierto? Que ustedes profundicen un poquito en determinados conceptos que van a ser útiles, ¿cierto? Para poder lograr el alcance de esta especialización. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta son las características de diferentes técnicas de migración de datos. Lo segundo son las herramientas ETCL que existen en el mercado. Ahí tendrían que hacer una investigación sobre esas herramientas. En el material como tal que está en la plataforma, ustedes encontrarán las características de un proceso de migración, ¿sí? Y la guía de aprendizaje como tal les dice a ustedes que lean, ¿cierto?, un material que se llama Migración de Base de Datos, que está dentro de la plataforma y que deben de hacer, lo primero, un cuadro comparativo de las diferentes técnicas de migración de datos donde se contemple. Entonces, eso es lo primero que tendrían que realizar de esta evidencia, un cuadro comparativo. Dentro de ese cuadro comparativo, entonces, tienen que ir los requerimientos técnicos para su utilización, las ventajas y desventajas, el tiempo aproximado para la realización del proceso, la facilidad para la limpieza y transformación de los datos y el costo como tal. ¿Sí? Eso en cuanto al primer punto. El segundo punto les dice a ustedes lo siguiente. En lo relacionado a herramientas ETCL, esta documentación debe incluir una aplicación de uso libre, otra de software propietario y la que posee en el sistema manejador base de datos seleccionado para sus prácticas, donde se identifiquen los servicios asociados a migración de datos que ofrece, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes es el nombre del producto y versión. Entonces, mirar si es libre, si es un software propietario y pues la que posee el sistema manejador de base de datos que ustedes están utilizando actualmente. Debe contener tareas de migración de datos que puedan ser cubiertas por la aplicación y cuáles no. Los formatos de archivos que manipula, el uso de líneas de comando, funciones especiales, automatización de tareas y los requerimientos técnicos para poderlo utilizar de una manera correcta. El documento con el desarrollo de esta actividad debe utilizar las normas para presentación de trabajos escritos y enviarse a través de la plataforma. Entonces, lo primero que les piden en esta evidencia es que deben de hacer un cuadro comparativo, ¿cierto? Y lo segundo es tener en cuenta, ¿cierto?, estos aspectos, ¿sí? Entonces, iría la portada como tal, ¿cierto? Es la introducción como tal, los objetivos general o específicos, ¿cierto? Y la temática como tal. Entonces, lo primero sería el cuadro comparativo y luego irían estos aspectos que ustedes deberán de tener en cuenta para realizar esta evidencia. Dentro de la plataforma, ustedes encontrarán, ¿cierto?, en la carpetica de establecer los niveles de servicios de acuerdo con estándares y requerimientos de la organización, actividad proyecto número 4. Ahí en ejecución, ustedes podrán encontrar, ¿cierto?, el link para poder visualizar este material. Este material va a ser útil para esta evidencia número 1, pero también va a ser útil para la evidencia número 2. Entonces, ahí ustedes encontrarán las técnicas de migración de datos, encontrarán varios aspectos, ¿cierto? Habrá un punto de diseño y desarrollo del procedimiento ETCL, ¿cierto? En cada uno de estos ítems les dan a ustedes una explicación clara, ¿cierto? Cómo seleccionar las fuentes de datos. Por favor, revisémoslos, entender los datos, transformar, limpiar los datos, transformar. Sí, miremos cada uno de esos puntos que nos brinda el material y adicional a eso, ¿cierto? Como para que ustedes puedan profundizar más en cuanto a estos conceptos, hay una actividad de afianzamiento. Yo les recomiendo que por favor la revisemos porque ahí ustedes se van a dar cuenta cómo están en los conceptos. No me la tienen que enviar desarrollada, no la tienen que realizar si no desean, pero pues la idea es que si ya estudiaron el material, ustedes la puedan realizar. Es como para que ustedes midan sus conocimientos, ¿sí? Es algo interno que ustedes podrán estar, entonces hay dos pasos, ¿cierto? El primero, entonces, en donde ustedes les van a hacer como unas preguntas y es de completar,
y hay otro jueguito que se llama el ahorcado. Entonces, por favor, revisémosla. Está ahí dentro del material en la parte superior. Entonces, para que por favor la miremos y profundicemos en esa temática. Recomendaciones, la misma que siempre les he realizado y hay todavía aprendices que están fallándome en esa recomendación que les he venido haciendo en las sesiones en línea, que en la portada, si están trabajando de manera grupal, por favor me deben de colocar todos los miembros del grupo y enviármela ese mismo día, ¿sí? He encontrado casos en los cuales me envían la misma evidencia, hacen parte del mismo grupo, pero no colocan los integrantes del grupo. Entonces, la próxima vez que yo revise, o sea, yo ya les he pasado varias, la próxima vez que yo revise, les voy a devolver la evidencia, ¿sí? Porque necesito que ustedes sean conscientes de que si nos llegan a revisar la plataforma, pues van a mirar si realmente y van a verificar si ustedes están trabajando en grupo. O si no, ellos me van a decir, no, María Andrea, esto es un plagio, ¿sí? Ellos hicieron plagio. Entonces, por favor, evitemos esos inconvenientes. Dentro de la portada coloquemos todos los integrantes que están realizando su trabajo y enviémosla el mismo día. Se ha presentado casos en los cuales envían 2 aprendices o 3 y el último aprendiz, aunque está dentro de los integrantes, no lo envía el mismo día. Entonces yo digo, pues debe ser que este aprendiz no trabajó, ¿sí? No desarrolló, no estuvo trabajando con el grupo de trabajo. Entonces, también para que uno evite esos supuestos que pueden ser real o no pueden ser, entonces, si se les presenta un inconveniente ese mismo día, entonces le piden el favor a un compañerito del grupo de trabajo que por favor me escriban en el foro, ¿sí? Que ahí van a enviar hacer el envío del trabajo, pero que tal persona no lo puede enviar porque, bueno, se le presentó una calamidad familiar, se le está enfermo, bueno, en fin, lo que les haya pasado. Pero estas son las reglas que hemos venido estableciendo desde el inicio de la especialización y quiero que continuemos con estas reglas, es decir, que no las dejemos a un lado, sino que estemos pendientes de ellas. Ya prácticamente pueden revisar, están casi todos sus trabajos totalmente revisados y calificados. Creo que me faltan como 4 evidencias, ¿cierto? Que me enviaron ayer creo que las enviaron. Entonces ya el día de hoy yo las termino de calificar, solamente faltan 4, entonces para que por favor revisen la retroalimentación. Si es necesario que corrijan algo, entonces por favor lo vamos a corregir, vamos a hacer las correcciones que que les esté sugiriendo que deben de hacer, y los que ya tienen visto bueno, entonces ya no se deben de preocupar, sino seguir adelante desarrollando las otras evidencias, los otros trabajos. La evidencia número 2 tiene que ver con el plan de migración de datos para San Antonio del Sena, es decir, para la alcaldía, lo que venimos trabajando. La guía de aprendizaje les dice a ustedes lo siguiente: el desarrollo de esta acción, voy a retroceder aquí. El desarrollo de esta acción integradora se contextualiza en el caso de estudio 3, migración de datos en las secretarías de la alcaldía de San Antonio del Sena. Allí se describe una situación donde deberá realizar un trabajo autónomo para identificar los principales elementos y recursos que le permitirá reconocer la aplicación del conocimiento como un entorno real. Como resultado de este análisis se debe elaborar el plan de migración de datos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el caso de estudio, teniendo en cuenta las consideraciones presentadas en el contenido temático, técnicas, contingencia y requerimientos para su implementación, así como las lecturas recomendadas y asociadas al sistema manejador de base de datos seleccionado. El documento con la especificación de tareas a realizar y consideraciones que se tomarán en cuenta para realizar el proceso de migración de datos en el sistema manejador de base de datos seleccionado, de acuerdo con los requerimientos del caso del estudio, debe enviarse a través de la plataforma tecnológica del ambiente virtual de aprendiz en el vínculo correspondiente. Entonces, les voy a compartir rápidamente en qué consiste. Es necesario revisar, sí, es necesario revisar como tal el material, ¿sí?, que está dentro de la plataforma. Dentro del material que está en la plataforma, ustedes van a encontrar la parte de planeación y aquí van a encontrar el plan de migración. Entonces, para que por favor lo lean, ¿cierto? Lean los ítems que están ahí, ¿sí? Completen este plan de migración de datos, que es el que se les está solicitando en esa evidencia número 2.
Establecer equipo de gestión de migración, entonces responsable, estado y fecha. ¿Sí? Entonces, por favor, este también lo deben de presentar con sus grupos de trabajo. Vamos a hacerlo como nos lo vienen pidiendo anteriormente, utilizando las normas APA también, con portada, con introducción, con objetivos, me presentan el plan de migración de datos como tal. Obviamente, para poder desarrollar este plan de migración, pues ustedes tienen que estar un poquito empapados del tema, ¿cierto? Entonces, por favor, van a revisar, ¿cierto?, la plataforma, van a estudiar, ¿cierto?, este material. En la parte superior está la actividad de financiamiento que les estaba comentando anteriormente, ¿sí? Entonces está ordenar número 1, entonces aquí les dicen arrastre con el mouse y ordene los bloques. Está ordenar número 2, entonces también dice arrastre con el mouse y ordene los bloques. Y está también un jueguito que se llama el ahorcado, ¿cierto? No es muy difícil, es fácil. Una vez ustedes estudien un poquito el material, pueden hacer esta actividad de financiamiento y ahí sí se van a desarrollar las evidencias como tal que se les está solicitando que por favor trabajen. Entonces es como básicamente eso lo que tiene que ver con la evidencia número 2. Y bueno, voy a dar ese espacio para dudas e inquietudes. Creo que la otra aprendiz que estaba en este momento salió de sala. Estoy con Mario Alejandro en este momento. Entonces, Mario, si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer a través del chat o si no, levantas la manito del Blackboard Collaborate y yo le doy la palabra. Ese chulito significa que está todo correcto, que está todo entendido. Ahí tienes habilitado el micrófono, Mario. Ok, muchas gracias, Mario. Conclusiones, entonces, estas evidencias se iniciaron el 29 de octubre, finalizan el 5 de noviembre del 2019. Como les venía explicando, la otra semana se tendrá una sesión en línea en donde vamos a dar explicación sobre la evidencia número 3 y aparte de eso, se estará dando explicación también sobre la siguiente evidencia que es la número 1 que hace parte de la actividad de aprendizaje número 6. Las dudas, por favor, en el foro de dudas e inquietudes, utilicemos este medio. ¿Sí? Si ustedes me escriben, digamos, por mensajería interna, de pronto yo me demoro un poquito en contestar, pero si me escriben por el foro de dudas e inquietudes, a las 24 horas ustedes, por tardar, tendrán respuesta de la inquietud que tienen. Recordemos que estas inquietudes se deben de realizar, ¿cierto?, entre semana, que sean días hábiles, lo que son fines de semana, festivos, en ese momento no se responderán preguntas, solamente yo les colaboro dejándoles la plataforma habilitada los fines de semana, lo que es sábado, domingo y festivos, para que aquellos aprendices que tienen evidencias atrasadas se puedan colocar al día. De lo contrario, entre semana no están habilitadas estas fases y los fines de semana pues el instructor no trabaja, ¿cierto? Son días no laborales para nosotros los instructores, pero ustedes sí tienen la ventaja como aprendices cenas que pueden ingresar a la plataforma y pueden adelantar sus evidencias, ¿sí? Estas evidencias las pueden desarrollar de manera grupal. Los aprendices que vienen trabajando de manera individual porque sencillamente no lograron comunicación con sus compañeritos, lo pueden seguir haciendo. De igual manera, hay una evidencia que hicimos pasada que tenía que ser en grupo de trabajo, en donde tuvieron que ingresar a los grupos de trabajo como tal. Entonces, yo creo que ahí algunos de ustedes pudieron lograr comunicación con otros compañeritos, pero si definitivamente no, entonces la siguen trabajando de manera individual, no hay ningún problema. Y esta frase la encontré antes de comenzar esta sesión en línea, que dice, la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Cuando nosotros confiamos en nuestras capacidades, cuando nosotros creemos que somos capaces de lograr algo,
¿sí? Entonces, eso nos va a llevar al éxito. ¿Cuál es ese éxito? Pues a lograr, ¿cierto? Lo que nosotros nos hemos ya propuesto hacer. Por ejemplo, ustedes se propusieron alcanzar un peldaño más, ¿cierto? Profesionalmente, y es realizar esta especialización. Muchos de ustedes van al día con la especialización, muchos de ustedes tienen la confianza de que son capaces de lograrlo y llegar hasta el final, y muy probablemente ustedes lo van a lograr. Si tienen esa certeza y tienen esa convicción y trabajan un poquito para llegar a ese objetivo, de seguro lo van a lograr. Pero si en el camino de pronto se desvían un poquito, pues ya va a ser difícil, ¿cierto?, alcanzar eso, porque ya hubo otras cosas que trajeron distracción a sus vidas. Entonces, mi recomendación es que por favor no se dejen distraer, que lo que empezaron lo terminen, que tengan esa confianza de que son capaces de lograr lo que se proponen en la vida hacer, donde ustedes se visualicen, ¿cierto?, que quieren llegar, que lo van a lograr. Muy probablemente allí van a lograr. Obviamente primero tendrán que pasar por un proceso. En este momento, ¿cuál es su proceso para alcanzar ese título? Pues estudiar, esforzarse, ¿cierto?, cumplir con las evidencias, alcanzar los resultados de aprendizaje para lograr las competencias como tal de la especialización, pero van a llegar a ese objetivo. Entonces, con esto me despido deseándoles que terminen de tener un feliz día y que tengan un feliz fin de semana de puente, y que la otra semana estén con toda la actitud positiva para seguir avanzando en esta especialización. Muchas gracias, Mario, por la asistencia, y cualquier inquietud, por favor, en el foro de dudas e inquietudes. Gracias por estar presente.